El objetivo de este video es exponer de manera breve y sencilla quién fue el emperador Juliano, mejor conocido como Juliano el Apóstata. Para comenzar, vamos a hablar de cómo fue su llegada al poder. Flavio Claudio Juliano, emperador que trató de instaurar el paganismo en Roma. Nació en Constantinopla en el año 331 después de Cristo. Hijo de Julio Constantino, hermano de Constantino el Grande, emperador romano que impuso el cristianismo. Cuando Constantino el Grande falleció, todos sus familiares fueron perseguidos y asesinados. Juliano, sobrino de Constantino, en ese tiempo era un niño de 6 años. Para salvar su vida, lo mandaron en unos canastos de pescado junto con su hermano Galo hacia Capadocia. Vivieron ahí hasta el año 343 después de Cristo. Juliano con el tiempo pasó de Capadocia a Nicomedia para estudiar y se puso en contacto con escuelas paganas, ya que tenía un cierto problema u odio hacia el cristianismo. En el poder se encontraba su primo Constancio II, hijo de Constantino el Grande. Al morir él, vino el asunto de la sucesión, y fue ahí donde el Senado le otorgó a Juliano la púrpura imperial, es decir, lo volvieron el emperador de Roma, y a partir de eso empieza a instaurar el paganismo. Con su llegada al poder, el emperador Juliano mandó a abrir los templos paganos, hacía sacrificios a los dioses y mandó a reconstruir las estatuas que recordaban a Júpiter, Atenea, Marte y Neptuno. Como segundo punto, tenemos sus creencias, el apóstata, sobrenombre ganado por sus creencias religiosas y por su famosa persecución al cristianismo. Al igual que sus hermanos, Juliano recibió una educación cristiana, pero de la mano de su tutor Mardonio. Descubrió y se sintió totalmente fascinado por los cultos misteriosos y el paganismo, por lo que lo llevó a la persecución del cristianismo. Además, estableció la libertad de cultos, restableció los cultos paganos, sacó de la proscripción a las diferentes sectas cristianas. También apoyó a los judíos, enemigos de los cristianos, promoviendo su culto y la reconstrucción del templo de Salomón en Jerusalén. Impedía el acceso de los cristianos a la enseñanza de las letras clásicas. Juliano favoreció de manera especial el paganismo. Para ello, suprimió las ayudas que los emperadores cristianos habían concedido a clérigos y obispos, y por el contrario se las designó a las ciudades que mantenían el espíritu pagano vivo. De ese modo, se inició una campaña ideológica contra el cristianismo, que produjo una aguda división de la sociedad, que derivó en algunas ocasiones a actos de violencia entre cristianos y paganos. Una de las medidas más intolerantes de Juliano fue prohibir a los profesores cristianos enseñar en las escuelas, con el pretexto de que estos no podían explicar dioses y mitos en los que no creían. Juliano quiso llevar a cabo al mismo tiempo una renovación del paganismo a través de diversos calcos de la estructura cristiana. Una de las nuevas ideas fue la de la caridad o la de la preocupación por los pobres. Por otro lado, intentó crear una estructura de sacerdotes oficiales, que al igual que los cristianos, fueran en cierto modo profesionales y cuyo puesto en la jerarquía religiosa estuviera determinado por sus cualidades personales y no por pertenecer a una clase social. En cuanto a sus creencias personales, Juliano fue más bien un neoplatónico monoteísta. Por lo demás, era supersticioso, creía en los oráculos y los milagros, y practicaba con devoción los ritos antiguos. Admiraba a Alejandro Magno y se creía a sí mismo una reencarnación del gran conquistador macedonio. Como tercer punto, tenemos las consecuencias de su imperio. Privó al cristianismo y a la iglesia de todos los privilegios que habían gozado desde Constantino, y que evidentemente habían favorecido a su desarrollo. También trató de debilitar espiritualmente a la iglesia, prohibiendo que en las escuelas cristianas se enseñara el patrimonio cultural del paganismo. Promovió todo lo que pudiera hacerle competencia a la iglesia, fuesen sectas cristianas, fuese el judaísmo o el paganismo. Fijó su atención principal en revivificar el paganismo. Su trabajo fue en ese sentido un reconocimiento indirecto a la superioridad del cristianismo, al mismo tiempo que demuestra la seriedad moral con que se dedicó a dicha tarea. Lo que él perseguía era un paganismo cristianizado. En los templos paganos, tras su reapertura, debía oficiar un sacerdocio con altas exigencias de pureza, piedad, instrucción y amor al prójimo.
El culto debía restaurarse con gran pompa y ser más fecundo religiosa y moralmente mediante una predicación, y otro tanto debía cuidarse la caridad. La orden dada por Juliano de reconstruir el templo de Jerusalén y promover el judaísmo en general fue una tentativa consciente de reducir ad absurdum, es decir, lo absurdo. Como cuarto punto, tenemos la muerte de Juliano el Apóstata. El 26 de junio del año 363 después de Cristo, o sea, hace 1653 años, fue herido de muerte el emperador romano Juliano el Apóstata, el último emperador pagano. Llamado apóstata por los cristianos por haber renegado del cristianismo y haberse convertido al paganismo, influido por la filosofía neoplatónica, el ocultismo y los autores antiguos. La muerte de Juliano el Apóstata fue prematura, cuando tenía poco más de 30 años de edad, durante la campaña contra el Imperio Parto, que concebía como una reedición de la Guerra de Troya y de las expediciones de Alejandro Magno. Falleció en la antigua Mesopotamia, actualmente Irak, herido por una lanza que había sido arrojada por un soldado persa de las tropas del rey Sapor II. Sus restos fueron sepultados en Tarso, en la actual Turquía. El 26 de junio del año 363 después de Cristo, fue herido de flecha en el costado en una pequeña contienda de caballería y murió durante la noche. Juliano murió en un combate de primavera del 363 después de Cristo, cuando dirigía personalmente un ejército de más de 65.000 hombres en su guerra contra los persas. La historiografía cristiana lo condenaría definitivamente como el último emperador pagano.